Philadelphia man who was adopted 30 years ago recently discovered he's on a missing persons list. It turns out that his real father had been looking for him for all these years. Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de personas desaparecidas que fueron encontradas. How much of a miracle it was that you all actually spotted her. 100%, bruh. 100%. En esta lista veremos los informes más dramáticos de personas desaparecidas que, bueno, fueron encontradas a salvo. ¿Cuál de estas historias te parece la más sorprendente? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Robert McDonough. Well, sometimes timing is everything, Aaron and Shannon, and good news and a happy ending right now. The gentleman behind us you're looking at, that is Robert McDonough. Si vieras esto en una película, pensarías que los guionistas estaban exagerando. En mayo de 2013, un anciano llamado Robert McDonough desapareció de su casa en Leamington, Maine. Lo más peligroso de todo era la demencia que padece McDonough. Las autoridades recibieron el reporte y buscaron en los bosques cercanos durante toda la noche, pero no encontraron nada. A la mañana siguiente, un equipo de noticias local estaba frente a la casa de McDonough informando sobre su desaparición cuando McDonough literalmente apareció en la toma y preguntó al equipo de noticias qué estaba pasando. McDonough estaba sano y salvo. Se cree que había salido de su casa y probablemente se había adentrado en el bosque. This is you identifying as Bob McDonough? I think so. It's Bob McDonough. Yeah. He looks a lot like a Watch guy. yourself, watch yourself. Yeah. El equipo de rescate tal vez no lo vio durante la búsqueda. Número 19. Timothy Carney. Un joven de Nueva Jersey llamado Timothy Carney desapareció en septiembre de 2004 después de llamar a su jefe y decirle que llegaría tarde al trabajo. Esa noche, el vehículo vacío de Carney fue descubierto cerca de Newark. Sus padres buscaron durante años y finalmente fue encontrado a salvo el 23 de septiembre de 2011, casi 7 años después desde el día que desapareció. Por desgracia, no se dio mucha información sobre su situación. Los padres de Carney creen que fue influenciado por una organización religiosa conocida como The Gospel Outreach para abandonar todo contacto con su familia. Número 18. Carlos de Salazar. Un médico español llamado Carlos Sánchez Ortiz de Salazar desapareció de la ciudad de Sevilla en 1996. La historia cuenta que Salazar estaba terriblemente deprimido y huyó de su país natal para comenzar una nueva vida en otro lugar. No hubo más noticias e incluso fue declarado legalmente muerto en 2010. 5 años después, unos recolectores de hongos encontraron a de Salazar viviendo en el bosque de la Toscana en Italia. I'm sorry. Oh, damn and blasted. I'm sorry. Shh. You shmee. 18 years of total silence and you shmee. De Salazar les dijo quién era y lo demostró con documentos. Las fotos de estos documentos fueron compartidas más tarde con una organización de personas desaparecidas. Por desgracia, esta historia tiene un final un tanto frustrante. Después de ser encontrado, de Salazar desmontó su casa improvisada y huyó de nuevo para estar solo. Número 17. Jan Broberg. Hoy en día, Jan Broberg Felt es una actriz que ha tenido éxito en obras de teatro y televisión. Ahora interpreta a la enfermera Louise en la serie Everwood de Warner. Pero desgraciadamente, Broberg tuvo una infancia muy dura en la que sufrió varios secuestros. En 1972, los padres de Jan conocieron a la familia Berchtold en la iglesia. Jan desarrolló una relación de padre e hija con Robert Berchtold. Berchtold and Brobergs became friends, and they trusted each other, and that's just the way Bob Berchtold wanted. Robert secuestró a la chica y se la llevó a su casa rodante en México. I don't think he's kidnapped her. He's just gone someplace with her. And he had to drill that into our minds. He kidnapped her. Al final fue rescatada, pero 2 años después, Robert la secuestró de nuevo y como adolescente vivió con él en California durante 4 meses. Fue rescatada por el FBI finalmente y su historia se convirtió más tarde en el documental de Netflix Abducted in Plain Sight. Número 16. Petra Paszczycka. En 1984, Petra Paszczycka debía llegar a la fiesta de cumpleaños de su hermano, pero nunca lo hizo. Un presunto criminal confesó entonces haber matado a Petra. El caso se cerró en 1989 y muchos creyeron que había sido asesinada.
No hubo más noticias hasta 2015, cuando la policía fue llamada a un robo en una casa en Düsseldorf, Alemania. La víctima dijo que su nombre era señora Schneider, pero finalmente confesó que en realidad era la presunta fallecida Petra Paszczycka. Llevaba más de 30 años viviendo con una identidad falsa. Cuando la encontraron, Paszczycka se negó a dar una razón para su desaparición y pidió explícitamente no reunirse con su familia. Sin embargo, también afirmó que los problemas familiares no eran el motivo de su repentina desaparición. Número 15. Harold Lovell. Esta es otra persona que se creyó fue asesinada, pero no a manos de un criminal cualquiera, sino de John Wayne Gacy. I've always told people when I got into clown makeup, I regressed into childhood. Muchos creían que Harold Wayne Lovell fue asesinado por Gacy a finales de los 70, pero su cuerpo nunca fue identificado. A principios de la década de 2010, la policía intentaba identificar algunas víctimas desconocidas de Gacy cuando empezó a investigar a Lovell. We have a shot of all of the victims together here. And when you look over the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. Su búsqueda los llevó a través de todo el país hasta llegar al sur de Florida, que es donde hicieron un descubrimiento impactante. Lovell estaba vivo y sano, y ni siquiera sabía que le habían dado por muerto y mucho menos que era una víctima de Gacy, a quien por cierto había conocido y para quien había trabajado antes de su desaparición. Según Lovell, había huido de Chicago a raíz de algunos problemas familiares y permaneció sin contacto durante más de 30 años. Número 14. Julian Hernández. Una simple solicitud de ingreso a la universidad reveló una mentira de 13 años. En agosto de 2002, el joven Julian Hernández fue secuestrado por su padre Bobby. Bobby había dejado una nota para la madre de Julian, diciendo que se había llevado a su hijo y no daba más detalles. Este padre e hijo simplemente desaparecieron. Lo que ocurrió después fue que se mudaron a Cleveland y adoptaron nuevas identidades. Bobby incluso obtuvo un nuevo número de seguridad social bajo el nombre de Jonathan Mangina. This is the house where young Julian Hernandez was living with his dad, a stepmom, and a little stepsister. He was an honor student, headed to college in the fall, and then his world came crashing down with the discovery that he was missing. And he didn't even know it. Este engaño terminó finalmente cuando Julian solicitó el ingreso a la universidad en 2015. Un consejero escolar descubrió que Julian estaba legalmente desaparecido y notificó a las autoridades. Julian, de 19 años, se reunió entonces con su madre. Bobby fue condenado a 4 años de prisión, pero Julian lo perdonó. He wants to talk about all the bad things he's done, and I think that he's done a lot of good. Número 13. Steve Carter. Imagínate esto. Estás navegando por internet cuando te encuentras con tu propia foto en una página web de niños desaparecidos. So I had a couple free minutes at lunch and went on missingkids.com, pulled up Hawaii 34 years mail, and lo and behold, that was the picture that came up. Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a Steve Carter. Después de leer sobre un secuestro, Carter se dirigió a la página del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en donde vio una foto de un niño desaparecido y su posible progresión física a través de los años. Pensó que el rostro del adulto tenía un sorprendente parecido con el suyo, así que se puso en contacto con la policía y esta se puso a trabajar. To see yourself and to realize that, you know what, people have been looking for you for that long. I was shell-shocked. Resulta que Steve era en realidad Marks Barnes y había desaparecido hace más de 30 años tras salir a pasear con su madre. Se cree que la madre de Carter lo llevó a un orfanato y lo dio en adopción con un nombre falso. Luego ella misma desapareció, dejando muchas dudas sin resolver. Número 12. Denise Bolzer. Es increíble la cantidad de problemas que puede causar el dinero. En 1985, Denise, de 24 años, desapareció mientras trabajaba como contadora. La única pista fue una nota dejada a su marido que decía: "Tenemos a su mujer". Aunque la policía recibió muchas pistas a lo largo de los años, Bolzer fue finalmente encontrada por un investigador privado en 2002. Doesn't seem to be any answers to this riddle. With the most shocking twist coming at the very end. Vivía en Florida bajo el nombre de Denise James. Según Bolzer, había huido para esconderse de su antiguo jefe.
Bolzer había sacado más de $10,000 de la empresa de la esposa de su jefe, según ella, por orden de este. Cuando empezó a hablar del robo, el hombre amenazó con matarla. Ella huyó para comenzar una nueva vida y después de ser encontrada, ha vuelto a reunirse con sus padres. She wrote the ransom note, drove to the airport, paid cash for a plane ticket, and disappeared. Número 11. Brenda Heist. La mañana del 8 de febrero de 2002, Brenda Heist dejó a sus hijos en el colegio y desapareció sin dejar rastro. At the age of 54, her daughter was 8. Her son was 12 when Heist chose to walk away. La familia estaba devastada y con toda la razón, y su marido solicitó que se le declarara legalmente muerta. El caso se resolvió en 2013, aunque sin un final feliz. Heist dejó por voluntad propia a su familia en Pensilvania para vivir como vagabunda en Florida. Había viajado hasta allí con un grupo de indigentes y pasó la siguiente década realizando trabajos esporádicos en el estado. Según Heist, había abandonado su familia por razones de estrés. Pero como mencionamos, esta historia es un tanto triste. El marido de Heist afirmó que no tenía ningún deseo de verla y su hija ya mayor no cree que su madre merezca verla. I don't know that I've ever stopped crying and started living, to be honest with you. Número 10. Michelle Whitaker. Michelle Whitaker, una mujer de Carolina del Sur, desapareció en agosto de 2002 después de que un amigo la llevara a una parada de camiones. Is she walking around somewhere? Is she okay? Or is she laying in a ditch somewhere? I don't want to go to my grave not knowing what's happened to my daughter. Su caso se convirtió más tarde en una investigación por homicidio y la policía sospechó de un hombre llamado Jonathan Vick. Vick era el novio de una compañera de trabajo de Whitaker, que también había desaparecido. Sin embargo, la policía no pudo demostrar que Vick hubiera matado a Whitaker. El caso quedó así hasta 2008. Una mujer de Oregon estaba viendo un episodio de Forensic Files sobre Vick cuando una foto de Whitaker apareció en la pantalla. La mujer reconocía a Whitaker como su vecina y se puso en contacto con las autoridades. Su vecina era efectivamente la desaparecida Michelle Whitaker y más tarde dijo a su familia que había huido de Carolina del Sur para empezar una nueva vida en Oregon. I was still asleep and the phone rang and I answered it. And it was Alan Wood from the police department. He said, "We found Shelley and she's alive." Número 9. Gabriel Nagy. Cuando uno oye estaba disociativo, probablemente pienses en ese episodio de Breaking Bad en el que Walt se pasea por un supermercado completamente desnudo. Pues bien, eso fue lo que le sucedió a Gabriel Nagy. En enero de 1987, este esposo y padre desapareció en circunstancias misteriosas. Se hizo la denuncia después de que no volviera a casa para comer y posteriormente se descubrió su vehículo quemado. Nagy permaneció como desaparecido hasta 2012, cuando un agente de policía lo localizó y lo encontró sano y salvo. Al parecer, Nagy había sufrido un estado de fuga disociativo, un raro trastorno psiquiátrico caracterizado por la pérdida de memoria de la identidad y la personalidad. En pocas palabras, Nagy olvidó quién era y se alejó para empezar una nueva vida. I was walking down some road or highway with a lot of headlights, and I remember feeling fear. Número 8. Lula Hood. Algo tiene Florida que atrae a la gente. Una mujer llamada Lula Hood desapareció en 1970. De acuerdo con la información de los familiares, simplemente desapareció de Illinois sin dejar rastro. No se supo nada hasta 1996, cuando la familia de Hood recibió la noticia de que sus restos habían sido encontrados en un cementerio de Florida. It was her, but at that time they couldn't do DNA because it wasn't that advanced yet. We had a memorial service. Esa siguió siendo la historia oficial hasta 2009. Cuando se le hicieron las pruebas de ADN a los restos, ¡sorpresa!, no pertenecían a Hood. El caso se reabrió y los investigadores por fin localizaron a Hood en otro lugar de Florida, donde había estado viviendo durante los últimos 40 años. Según la hija de Hood, esta tuvo una disputa con un miembro de la familia y le dijeron que se fuera. Así lo hizo, yendo hasta Florida y viviendo su vida en completo anonimato.
Número 7. Nguyen Si Phan. La estudiante vietnamita de preparatoria Nguyen Si Phan desapareció en 1992. Phan regresó a su casa, pero se encontró con que se había quedado afuera debido a lo tarde que era, por lo que fue a un karaoke bar cercano con sus amigas. A la mañana siguiente, Phan, desorientada, se despertó en China. Había sido llevada a ese país por una mujer llamada Tan, que la torturó a ella y a sus amigas y las obligó a casarse con hombres chinos mayores. Al final pudo huir gracias a la ayuda de un chofer del lugar y regresó a Hanoi. En un momento que parecía demasiado increíble para la ficción, Phan se acercó a un hombre en la calle y le preguntó por una dirección. Ese hombre resultó ser su tío, quien la llevó de vuelta a casa y Phan se reunió con su familia después de 21 años. Número 6. Amanda Eller. La profesora de yoga y fisioterapeuta Amanda Eller decidió dar una caminata por las selvas de Hawái, pero nunca regresó a su casa y su novio denunció su desaparición. Su vehículo fue encontrado abandonado cerca del sendero Kahakapao en Maui, pero no había señales de Eller. Se había salido accidentalmente del camino y terminó en medio de una selva inhabitada. Como era obvio que no iba a llegar la ayuda, se vio obligada a vivir de plantas silvestres, bayas y agua de lluvia. Tras más de 2 largas y agotadoras semanas, Eller fue finalmente localizada por un grupo de búsqueda y rescatada en helicóptero. The last 17 days of my life have been the toughest days of my life. And it's been a really significant spiritual journey. Sorprendentemente se encontraba en buen estado y fue tratada en un hospital local de una pierna fracturada. I'm just a girl that got lost in the woods, and you guys showed up hard. This is true aloha. Número 5. Michelle Knight, Amanda Berry y Georgina DeJesus. Esta es una de las historias de secuestro más famosas de este siglo, habiendo alcanzado la fama por su final tan dramático. Entre 2002 y 2004, un hombre llamado Ariel Castro secuestró a las 3 jóvenes en las calles de Cleveland después de ofrecerles un aventón. Permanecieron en su casa durante aproximadamente una década y fueron sometidas a diversas formas de tortura. No fue hasta el 6 de mayo de 2013 que Berry vio su oportunidad de escapar. Castro había dejado accidentalmente una puerta sin cerrar y Berry pudo comunicarse con vecinos que pasaban por allí. So we kick the bottom and she comes out with the little girl and she says, "Call 911. My name is Amanda Berry." Ayudaron a Berry y a su hija a escapar de la casa y ella telefoneó a la policía para denunciar los secuestros, tras lo cual las otras 2 fueron rescatadas. Castro fue detenido ese mismo día y más tarde se quitaría la vida en su celda de detención. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. Número 4. Steven Steiner. 25 years ago, the nation was shocked and overjoyed to hear that 2 missing children had been found alive. El 4 de diciembre de 1972, el joven Steven fue secuestrado por Ervin Murphy y Kenneth Parnell. Steiner procedió a vivir como hijo de Parnell y durante un tiempo fue víctima de sus depravados deseos. Parnell intentó utilizar a Steiner en otros secuestros, pero este nunca cooperó. De hecho, en la noche del 1 de marzo de 1980, él y otro joven llamado Timmy White escaparon de la casa de Parnell y se dirigieron a una estación de policía cercana. Steiner se reunió finalmente con su familia al día siguiente. Ya no era el niño que recordaban, sino un adolescente. Le costó adaptarse y no hablaba mucho de sus experiencias. Cuando Steiner murió en un accidente de moto a los 24 años, Timmy White fue portador del féretro. Número 3. Jaycee Dugard. For 18 years, she was forbidden to say her own name, so this is how her book, A Stolen Life, begins. La pequeña Jaycee Dugard fue golpeada y secuestrada en la calle mientras caminaba hacia su autobús escolar el 10 de junio de 1991. Los autores fueron los esposos Philip y Nancy Garrido. A pesar de que muchas personas presenciaron el secuestro, el rastro se perdió rápidamente y nadie supo nada de Dugard durante los siguientes 18 años. En ese tiempo, ella fue abusada constantemente por Garrido y tuvo 2 hijas. El caso fue finalmente develado por una directora de eventos llamada Lisa Campbell.
Garrido estaba de visita en la Universidad de Berkeley con sus 2 hijas y su comportamiento errático llamó la atención de Campbell. Tras conseguir su nombre a través de una reservación para una cita, se comunicó con la policía, lo que finalmente condujo a la detención de Garrido. Doggart fue finalmente rescatada y se reunió con su madre el 27 de agosto de 2009, ahora con casi 30 años. Do you worry at some point they'll want to see him? I want them to make their own choices in life, and if that's something that they need to do, then Really? you know, You'd be okay with that? I wouldn't be okay with it, but I wouldn't not let them do it. Número 2. Bo Berdahl. En mayo de 2009, el soldado Berdahl estaba colaborando con la contrainsurgencia en Afganistán cuando su oficial y amigo Brian Bradshaw sufrió heridas fatales por una bomba. Esto probablemente cambió la forma en que Bo veía la guerra. Unos días más tarde escribió a su familia un correo electrónico en el que criticaba fuertemente al ejército estadounidense. Posteriormente, Bo desapareció en circunstancias misteriosas el 30 de junio. Of all the questions swirling around this young man, perhaps the most intriguing is why did he leave his base in the first place? Nadie sabía dónde estaba y pasaría casi un mes antes de que un grupo insurgente revelara que tenía a Bo como prisionero. Estuvo como prisionero de guerra hasta el 31 de mayo de 2014, cuando fue liberado a cambio de prisioneros talibanes. We learned today that doctors are so worried about his mental health after 5 years in Taliban custody that they've told his family not to reach out even just to say welcome back. Las investigaciones posteriores demostraron que probablemente Bo fue secuestrado tras abandonar su puesto. Posteriormente se presentó ante el Tribunal de Guerra y fue relegado. Una bienvenida a casa, no muy buena. Hey, aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Elizabeth Smart. Violently ripped from her own home and her own bed in the middle of the night. En junio de 2002, un hombre llamado Brian David Mitchell irrumpió en la casa de los Smart y secuestró a la adolescente Elizabeth Smart de su dormitorio. Su hermana Mary Catherine también estaba en la habitación en el momento del secuestro, pero fingió dormir. Elizabeth permaneció con Mitchell y su esposa durante los 9 meses siguientes. Mary Catherine recordó repentinamente que el hombre que se había llevado a su hermana era el mismo que había hecho algunas reparaciones en su casa. Se elaboró un retrato del hombre y se dio a conocer en los medios de comunicación. Un día, mientras paseaban por Sandy, Utah, varios testigos reconocieron el rostro de Mitchell y avisaron a la policía de su ubicación. Él y su esposa fueron capturados con éxito y Smart fue finalmente rescatada. The scariest night of my life happened 11 years ago. She's sharing her story to help other victims of abuse. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.